¿Puede una mujer ser pastora según las enseñanzas de Jesús? Esta pregunta ha dividido a iglesias enteras y sigue generando intensos debates. Pero antes de responder debemos recordar lo que dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Esta declaración no es una simple frase de unidad, sino una revelación poderosa sobre cómo Dios ve a sus hijos, sin distinción de género en cuanto al acceso a su llamado. Hoy exploraremos este tema desde las palabras de Jesús y el contexto bíblico, para entender si realmente una mujer puede ocupar el rol de pastora bajo la aprobación divina. Te mostraremos cómo las Escrituras arrojan luz sobre este asunto y revelaremos las claves para discernir el verdadero diseño espiritual para el liderazgo femenino. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los primeros momentos del ministerio de Jesús, algo extraordinario empezó a ocurrir, algo que rompía esquemas y desafiaba las normas sociales más rígidas de su tiempo. Las mujeres comenzaron a ocupar un lugar visible, respetado y profundamente significativo en su obra. En un contexto donde la cultura relegaba a la mujer al silencio y al anonimato, Jesús hizo lo impensable. Les habló, las enseñó, las sanó y aún más las envió. Este detalle, que podría parecer menor para algunos, es en realidad una clave espiritual poderosa que nos permite comenzar a responder una de las preguntas más debatidas dentro del pueblo cristiano. ¿Puede una mujer ser pastora? El Evangelio según Lucas nos ofrece un retrato revelador. En el capítulo 8, versículos 1 al 3, encontramos que junto a Jesús no solo iban los 12 discípulos, sino también varias mujeres, María Magdalena, Juana, Susana y muchas otras que, dice el texto, le servían con sus bienes. Estas mujeres no eran espectadoras pasivas, eran discípulas activas, comprometidas, sostenedoras del ministerio. El hecho de que sus nombres hayan sido preservados en las Escrituras no es casualidad, es una declaración deliberada del cielo. Dios quiso que supiéramos que desde el principio, las mujeres tuvieron un rol protagónico en la expansión del reino. Lo verdaderamente impactante es cómo Jesús trató a estas mujeres, no con condescendencia ni con distancia, sino con respeto, con dignidad y con una revelación espiritual que transformaba sus vidas. En Juan 4, encontramos a la mujer samaritana. Ella no solo recibe una palabra profética sobre su pasado y su presente, sino que es la primera persona a quien Jesús se revela directamente como el Mesías. Yo soy el que habla contigo, le dice Jesús. Esta mujer, despreciada por su comunidad, se convierte en la primera evangelista registrada en el Nuevo Testamento. Corre al pueblo, comparte lo que ha oído, y muchos creyeron en él por el testimonio de ella. El mismo Jesús que tenía a su disposición ángeles, profetas y líderes religiosos, eligió a una mujer marginada para llevar el mensaje más importante de todos los tiempos. ¿No es esto una muestra clara de que Dios no pone límites donde el hombre sí lo hace? Y aún hay más. Cuando Jesús resucita, no se aparece primero a Pedro, ni a Juan, ni a ningún líder varón. Se aparece a María Magdalena. En Marcos 16:9 se dice claramente: habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. No fue un gesto simbólico, fue una acción cargada de significado profético. María no fue una mensajera cualquiera, fue la primera en recibir la noticia más crucial de toda la fe cristiana, que Cristo había vencido a la muerte. Y fue enviada a dar la buena nueva a los apóstoles. Este detalle ha sido ignorado por siglos y, sin embargo, encierra una verdad reveladora. Jesús confía en las mujeres para llevar mensajes eternos, incluso cuando se trata de anunciar su resurrección. ¿Cómo entonces negarles el llamado pastoral si ya han sido portadoras del mensaje más sagrado?
Muchos han intentado justificar la exclusión de la mujer del pastorado basándose en estructuras religiosas humanas, pero al observar la conducta de Jesús, vemos que Él jamás impuso esa limitación. Al contrario, la presencia femenina en su ministerio fue intencional, estratégica y profundamente espiritual. Jesús no evitó a las mujeres, las buscó, no las silenció, les dio voz, no las relegó, las levantó. Cada encuentro con una mujer en los evangelios es un acto de restauración, de llamado y de empoderamiento. La mujer encorvada que fue sanada en sábado no solo recibió alivio físico, sino dignidad pública. Jesús la llama hija de Abraham, una expresión que elevaba su estatus espiritual al nivel de los hombres. Esto no era un gesto retórico, era una redefinición teológica. Jesús estaba reescribiendo la forma en que debíamos ver a las mujeres dentro del reino. Cuando entendemos esto, ya no podemos leer el Nuevo Testamento con los mismos ojos. Descubrimos que Jesús sembró un nuevo paradigma, uno donde el género no determina el valor ni el alcance del llamado. El mismo espíritu que descendió sobre los discípulos en Pentecostés también descendió sobre mujeres. En Hechos 2, Pedro cita al profeta Joel diciendo: «Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán». No se trataba de una inspiración pasajera, era una declaración del diseño divino para el tiempo del fin. Hombres y mujeres llenos del Espíritu, sirviendo a Dios con poder, sin limitaciones humanas. Es vital entender que Jesús no fue condescendiente con las mujeres, no las trató como seguidoras secundarias. Les habló con la misma profundidad con que hablaba a los hombres, les impartió enseñanzas que desafiaban su entendimiento y las equipó para ser portadoras del reino. María de Betania se sentó a sus pies como un discípulo más, escuchando su palabra, y cuando Marta la recriminó, Jesús respondió con una afirmación inolvidable: «María ha escogido la mejor parte, y no le será quitada». Lucas 10:42. Esta frase no solo valida su acción, la convierte en modelo para todos los que desean conocer a Cristo. Jesús no solo permite que las mujeres lo sigan, las llama a estar cerca, a aprender, a crecer, a servir. No se puede hablar de llamado pastoral sin hablar de formación espiritual. Y si Jesús formó a mujeres como discípulas, entonces también las preparó para guiar, para enseñar, para liderar. La formación que Él impartió no era simbólica, era transformadora, era activa, era una escuela de reino que no discriminaba. Esto nos lleva a una conclusión que no podemos ignorar. Si Jesús formó mujeres para servir, si les confió revelaciones celestiales, si les encargó misiones proféticas y evangelísticas, entonces no hay justificación bíblica para negarles el pastorado hoy. Durante siglos, muchas mujeres han sentido el fuego del llamado ardiendo en sus corazones, solo para ser silenciadas por estructuras humanas que no entienden la amplitud del diseño divino. Pero el ejemplo de Jesús rompe ese silencio con fuerza. Él no se sometió a las estructuras religiosas de su tiempo, las confrontó. Cuando los fariseos intentaron atraparlo con normas, Jesús les respondió con el corazón del Padre. Y ese corazón ama, llama y unge sin hacer acepción de personas. Cada vez que una mujer es llamada por Dios, se levanta una historia que sigue el patrón de los evangelios. No es una historia de rebelión ni de ambición. Es una historia de obediencia. La mujer que dice sí al llamado pastoral está siguiendo el mismo camino de fe que recorrieron María, Débora, Priscila y tantas otras. Está diciendo, como Isaías: «Heme aquí, envíame a mí». Y el cielo responde con respaldo, con dirección y con fruto. Jesús no necesita el permiso de los hombres para llamar a quien Él desea. Su autoridad viene del Padre, y cuando Él llama, también capacita.
Es hora de ver el testimonio de Jesús como la máxima autoridad para definir el rol de la mujer en el ministerio. Porque si Él no puso barreras, ¿quiénes somos nosotros para colocarlas? Él mismo que convirtió el agua en vino, que sanó a los leprosos, que calmó la tormenta y resucitó a los muertos, fue quien se detuvo a hablar con mujeres, a escucharlas, a dignificarlas. Si su toque sanó cuerpos, su palabra sanó almas, y su presencia restauró llamados, entonces no hay duda. Él llama a mujeres, las forma y las envía. Lo que estamos viendo en nuestra generación no es una novedad, es una continuación. Mujeres en todo el mundo están predicando, pastoreando, enseñando y guiando con una unción evidente. No son imitaciones de un modelo masculino. Son expresiones auténticas del diseño de Dios. Su voz, su compasión, su discernimiento y su sabiduría reflejan un aspecto del corazón del Padre que solo puede ser manifestado a través de ellas. No son pastoras por rebelión, son pastoras por revelación, porque Dios sigue hablando. Y cuando Él llama, lo hace con claridad. Jesús dejó un legado, y ese legado incluye a las mujeres. Las incluyó desde el principio, respaldó con hechos y las envió con poder. Negarles el llamado pastoral no es solo una injusticia, es una negación del ejemplo de Cristo. Porque Él no construyó su iglesia sobre exclusiones, sino sobre inclusión redentora. No edificó sobre estructuras humanas, sino sobre la revelación de quién es Él y lo que hace a través de aquellos que le creen. En este contexto, una mujer que pastorea no está rompiendo la voluntad de Dios, está cumpliéndola. Desde el principio de las Escrituras, Dios ha dejado claro que su llamado trasciende las estructuras sociales y las jerarquías impuestas por la cultura humana. El liderazgo espiritual no ha sido nunca una concesión exclusiva del hombre, sino una asignación divina que se manifiesta cuando hay obediencia, fe y disposición. A lo largo de toda la Biblia, encontramos ejemplos contundentes de mujeres que no solo participaron del plan de Dios, sino que fueron puestas al frente de su pueblo, revelando una verdad que no puede ser negada sin torcer el testimonio claro de las Escrituras. En el libro de Jueces, capítulo 4, se presenta con absoluta claridad el caso de Débora, profetisa y jueza de Israel. Ella no solo juzgaba al pueblo bajo la dirección de Dios, sino que lideró al ejército hacia la victoria en un momento de gran crisis. El versículo 4 declara: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Este texto no es simbólico ni excepcional, es una afirmación directa del papel de liderazgo espiritual que Dios le otorgó a una mujer. No fue una líder accidental, ni una figura temporal sin autoridad real. Su liderazgo fue reconocido, consultado y obedecido por todo Israel, incluyendo a los varones que estaban al frente del ejército, como Barak. Es más, cuando Barak se negó a ir a la batalla sin ella, Débora le advirtió que la gloria de la victoria sería entregada a una mujer, lo cual ocurrió exactamente como fue anunciado. Esto no es una historia aislada, es una manifestación del patrón divino que valida el liderazgo femenino cuando es Dios quien lo establece. En el Nuevo Testamento, este patrón no solo continúa, sino que se expande con la llegada del Evangelio. En Romanos 16:7, el apóstol Pablo saluda a una mujer llamada Junia, a quien describe como muy estimada entre los apóstoles. Este versículo ha sido tema de controversia por quienes intentan negar su implicación. Sin embargo, el griego original no deja lugar a dudas. Junia es un nombre femenino, y el texto afirma que era considerada apóstol. Pablo, quien tenía un conocimiento riguroso de las Escrituras y una revelación directa del Señor resucitado, no tendría razón para incluir este saludo si no fuera legítimo. Junia es reconocida, no por el pueblo ni por tradición humana, sino por la autoridad apostólica inspirada por el Espíritu Santo.
Esto coloca su liderazgo en un nivel que no puede ser ignorado ni minimizado. Si una mujer puede ser apóstol en los días de Pablo, también puede ser pastora bajo la misma unción y llamado. La Biblia presenta además a Priscila, una mujer que, junto a su esposo Aquila, instruyó al elocuente Apolos, un predicador poderoso del Evangelio. Hechos 18:26 relata cómo lo tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Priscila no fue una simple acompañante. El texto coloca su nombre antes que el de su esposo, una convención muy poco común en la época, lo que indica su liderazgo predominante en esa enseñanza. Si Priscila tuvo la autoridad espiritual para corregir e instruir a un predicador como Apolos, claramente estaba revestida de una sabiduría y un discernimiento que no provienen de la estructura humana, sino del Espíritu Santo. Su ejemplo representa la capacidad dada por Dios a las mujeres para edificar, corregir y pastorear almas. En Éxodo 15:20 se menciona a María, la hermana de Moisés, como profetisa y líder del pueblo en un momento decisivo de la historia de Israel. Luego de cruzar el Mar Rojo, ella toma el pandero y guía a las mujeres en adoración, profetizando y dirigiendo la expresión espiritual del pueblo. Esta acción no era meramente celebratoria, era una declaración espiritual que conectaba al pueblo con la obra de liberación que Dios acababa de ejecutar. María no actuaba desde la emoción, sino desde una posición reconocida de liderazgo espiritual. Esto vuelve a evidenciar que el liderazgo femenino no era un accidente o una concesión temporal, sino una parte legítima del gobierno de Dios sobre su pueblo. Cuando se analiza la vida de Hulda, otra profetisa del Antiguo Testamento, queda aún más evidente el lugar que Dios le ha dado a las mujeres en funciones de liderazgo espiritual. En Tetuán de Reyes 22, cuando el libro de la ley fue encontrado en el templo, el rey Josías envió a consultar al Señor. La respuesta no fue buscada en los sacerdotes ni en los profetas varones del momento, sino en Hulda. Ella no solo recibió la palabra del Señor, sino que entregó un mensaje con autoridad divina, confirmando el juicio de Dios y también su misericordia hacia el rey arrepentido. La confianza de toda una nación en la palabra de una mujer profetisa demuestra que la autoridad espiritual no depende del sexo, sino de la presencia y el respaldo de Dios sobre la vida de quien Él ha escogido. En el ministerio de Jesús y los comienzos de la Iglesia, esta línea de autoridad femenina se mantiene con claridad. En Lucas 2:36-38 encontramos a Ana, una profetisa que servía en el templo día y noche. Su papel no era decorativo. Ella fue quien confirmó públicamente que el niño Jesús era el Mesías, actuando como portavoz del cielo en un momento histórico. Su discernimiento no fue común, fue profético. Su servicio no fue oculto, fue reconocido. Su rol no fue casual, fue divinamente orquestado. Ana no pastoreó una congregación formal como en el sentido moderno, pero sí lideró espiritualmente desde su posición como profetisa y figura de autoridad en el templo. Cuando se examina el panorama general de las Escrituras, lo que emerge no es una doctrina de exclusión, sino un testimonio coherente de inclusión divina. Dios ha usado mujeres para liderar, profetizar, enseñar, juzgar, interceder y transformar a su pueblo. Si bien los contextos culturales y sociales han cambiado, el principio espiritual permanece inmutable. Dios llama a quien Él quiere y respalda a quienes responden a su llamado. Este principio no se basa en la opinión humana, sino en la soberanía del Dios eterno, quien no está limitado por la tradición ni por la costumbre. La carta a los Gálatas resume esta verdad con una contundencia que no deja espacio para ambigüedades. Gálatas 3:28 declara: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Este no es un versículo simbólico ni una simple exhortación moral. Es una afirmación teológica
que redefine las categorías que antes dividían a la humanidad. En Cristo, la barrera del género se disuelve cuando se trata de acceso a la gracia, al llamado y al servicio. La nueva creación no está gobernada por distinciones carnales, sino por la vida del Espíritu que habita en cada creyente. Negar el liderazgo espiritual a una mujer basada en su género es una contradicción directa del mensaje de redención y restauración que corre a lo largo de toda la Biblia. Es decir que, si Dios levantó mujeres como líderes en medio de sistemas patriarcales, cuanto más ahora, bajo el nuevo pacto, donde el velo ha sido rasgado y el acceso a su presencia es pleno para todos los que creen. La obra redentora de Cristo no solamente nos reconcilia con el Padre, sino que también restaura el diseño original en el que hombre y mujer fueron creados para ejercer dominio juntos, reflejando la imagen y semejanza de Dios. La historia bíblica no sostiene una teología de exclusión, todo lo contrario. Presenta una teología del respaldo, donde el Espíritu de Dios capacita y empodera a aquellos que han sido escogidos para una tarea específica. El liderazgo pastoral no se define por la tradición eclesiástica, sino por la autoridad conferida por el Espíritu y confirmada por los frutos del ministerio. Y cuando se estudia la Escritura con fidelidad y reverencia, se encuentra una verdad imposible de ignorar. Dios ha usado y sigue usando a las mujeres para liderar a su pueblo con poder, sabiduría y dirección celestial. Cuando Dios decide llamar a alguien al ministerio, no consulta a los hombres ni espera la validación de una estructura humana. Su voz es soberana. Y su elección está basada en su propósito eterno, no en las jerarquías que el sistema religioso impone. El llamado divino no se adapta a nuestras costumbres, sino que las confronta, las desafía y las trasciende. Lo que define a un verdadero ministro no es su género, su cultura ni su entorno, sino el hecho de que ha sido escogido, separado y enviado por Dios mismo. Desde el principio de la creación, Dios ha demostrado que su manera de escoger a sus siervos no sigue patrones previsibles, sino que responde a su voluntad perfecta y su plan redentor para la humanidad. El llamado pastoral, como cualquier otro llamado espiritual, nace en el corazón de Dios. No es una aspiración humana ni un logro personal. Es una comisión divina que lleva consigo autoridad espiritual, responsabilidad ante el cielo y una unción que no puede ser fabricada por ninguna institución. Jeremías 1:5 revela esta realidad con fuerza. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta declaración no está limitada por género ni época. Habla de un Dios que establece propósitos antes de que el cuerpo exista, antes de que la cultura influya, antes de que el sistema defina. El llamado de Dios antecede todo lo humano y se impone sobre toda estructura. Cuando se considera esta verdad, queda claro que ninguna regla eclesiástica puede impedir lo que el cielo ha determinado. Si Dios llama a una mujer a pastorear, entonces esa mujer lleva sobre su vida una asignación que ninguna norma hecha por hombres puede revocar. La autoridad no está en el permiso que otorgan los hombres, sino en la unción que proviene de lo alto. En Hechos 13:2, mientras los profetas y maestros ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». No fue una decisión del liderazgo humano. Fue una instrucción del Espíritu. Y si esa es la forma en que Dios actúa, entonces debemos aplicar la misma lógica a cada llamado pastoral, sin discriminar por género. Dios no se contradice. Si su Espíritu es quien llama, entonces no puede haber contradicción entre su voluntad y su elección. Cuando una mujer recibe un llamado, esa experiencia no es el resultado de emociones ni de ambiciones personales, sino de una intervención divina que la separa para un propósito específico. Pablo lo afirma con claridad en Gálatas 1:15-16. Pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Aquí no hay estructuras humanas, no hay validaciones externas. Hay un llamado directo, irrevocable, que nace de la voluntad soberana de Dios. Este principio es constante en toda la Escritura. Dios llama a quien Él quiere, y ese llamado es suficiente. En el caso de Moisés, fue llamado en medio del desierto, sin títulos ni respaldo humano. En el caso de Samuel, fue llamado siendo un niño. En el caso de María, madre de Jesús, fue llamada a cumplir una misión divina que cambiaría la historia de la salvación. Ninguno de ellos pasó por un sistema humano de reconocimiento antes de ser usados por Dios. Lo que los validó fue el respaldo divino y los frutos de su obediencia. Este patrón se repite una y otra vez, dejando claro que la fuente del ministerio es el cielo, no la institución. En Efesios 4:11, Pablo declara que fue Cristo mismo quien dio los dones a la iglesia, incluyendo pastores y maestros. No dice que los hombres establecieron estos roles, dice que Jesús los dio. La autoridad del ministerio pastoral no se origina en la iglesia, sino en el mismo Cristo, cabeza del cuerpo. Si Él es quien distribuye los dones como quiere, entonces no hay razón bíblica para suponer que excluiría a las mujeres de recibir el don pastoral. La exclusión no proviene de las Escrituras, sino de interpretaciones distorsionadas por contextos históricos que subordinaban a la mujer culturalmente, no espiritualmente. Romanos 11:29 nos recuerda que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esta afirmación confirma que cuando Dios llama, no cambia de opinión ni retira su llamado por causa de la opinión de los hombres. Si una mujer ha sido llamada por Dios, ese llamado permanece, aun si no es reconocido por estructuras humanas. Negarlo es resistir la voluntad de Dios y colocarse en oposición a su obra. Quienes pretenden limitar el ministerio pastoral al hombre, lo hacen basados en tradiciones que no resisten un análisis bíblico completo, ni una reflexión guiada por el Espíritu. El apóstol Pablo, cuya autoridad y enseñanza son a menudo mal interpretadas para justificar restricciones a la mujer, es también quien más claramente establece que los dones son distribuidos por el Espíritu sin discriminación. En 1 Corintios 5:12 se describe cómo el Espíritu reparte dones a cada uno como Él quiere. No dice como la Iglesia quiere, ni según la tradición cultural, sino como Él quiere. Esta frase anula toda imposición humana sobre la obra del Espíritu. Y si el Espíritu da dones pastorales a mujeres, entonces ese don es legítimo, autorizado y respaldado por el cielo. El problema no es teológico, es estructural. Muchas instituciones han heredado modelos de liderazgo diseñados bajo sistemas patriarcales que no reflejan el corazón de Dios ni el ejemplo de Cristo. Estos modelos se han consolidado más por conveniencia y tradición que por fidelidad bíblica. Pero la palabra de Dios no se acomoda a las estructuras humanas. La palabra confronta, transforma y libera. Hebreos 4:12 desde 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es esa palabra la que debemos permitir que penetre en nuestros conceptos, derribe argumentos humanos y revele el verdadero diseño de Dios para su iglesia. Cristo no vino a perpetuar las estructuras del pasado, vino a establecer un reino nuevo, con nuevos parámetros, donde la unción no se mide por el linaje, el título o el sexo, sino por la obediencia y el fruto. En Mateo 9:37-38, Jesús dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Este clamor no fue limitado a los varones. Fue un llamado urgente a disponer el corazón para ser enviados. Y si Dios quiere enviar a una mujer, ¿quién tiene autoridad para impedirlo?
Cuando una mujer dice sí al llamado de Dios, está respondiendo a la misma voz que llamó a Abraham, que envió a Isaías, que escogió a David, que comisionó a los apóstoles. Esa voz no cambia. Esa autoridad no varía. Lo que ha cambiado es la disposición de muchos corazones para recibir esta verdad sin prejuicio ni temor. Pero donde el Espíritu encuentra un corazón dispuesto, ahí habrá respaldo, ahí habrá fruto, ahí se manifestará la gloria de Dios. El llamado pastoral es, en su esencia, un acto de rendición. No se trata de autoridad sobre otros, sino de servicio bajo el modelo de Cristo. Él mismo declaró: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Esta verdad aplica igualmente al hombre y a la mujer. Si ambos son llamados, ambos están llamados a servir, a guiar, a proteger y a edificar. No hay ninguna diferencia esencial que impida a una mujer ejercer ese ministerio si ha sido escogida por Dios para ello. Negar a una mujer el ejercicio del pastorado cuando ha sido llamada y ungida no solo es desobedecer al Espíritu, es resistir la obra de Cristo en su iglesia. Es levantar barreras donde Dios ha abierto camino, es cerrar puertas que el cielo ha abierto, es desconocer que la autoridad del ministerio pastoral no depende de la carne, sino del Espíritu. Toda la historia bíblica apunta a un Dios que escoge libremente, que llama sin parcialidad y que respalda a sus siervos sin distinción. El llamado pastoral no es una concesión cultural, es una comisión celestial. Y cuando el cielo llama, la tierra solo puede responder con obediencia. Mucho del silencio que pesa sobre las mujeres en el ministerio no proviene de la voz de Dios, sino de interpretaciones erradas que, con el tiempo, se convirtieron en cadenas espirituales. Cadenas construidas no con argumentos sólidos, sino con versículos aislados usados como muros, mientras se ignora el corazón amplio y redentor del Evangelio. Y esas cadenas, más que contener el llamado divino, lo distorsionan, lo desfiguran, hasta que muchos llegan a creer que Dios mismo las impuso. Pero cuando se estudian con fidelidad y reverencia los pasajes más citados para prohibir el pastorado femenino, lo que se encuentra no es un mandato universal, sino exhortaciones situadas en contextos culturales específicos, dirigidas a corregir problemas puntuales de comunidades particulares, nunca a establecer doctrinas perpetuas de exclusión. Uno de los textos más citados es 1 Timoteo 2:12, donde Pablo escribe: «No permito que la mujer enseñe ni que ejerza dominio sobre el hombre, sino que permanezca en silencio». Este versículo ha sido utilizado como fundamento para impedir que mujeres prediquen, enseñen o pastoreen. Pero leer este texto sin considerar su contexto inmediato, su propósito epistolar y el trasfondo cultural en Éfeso, no solo es un error hermenéutico, es una injusticia contra el mensaje de las Escrituras. Pablo no estaba escribiendo una constitución para todas las iglesias de todos los tiempos. Estaba respondiendo a una situación concreta en una comunidad específica, donde falsas doctrinas estaban siendo promovidas por personas inexpertas, algunas de ellas mujeres recién convertidas, influenciadas por cultos paganos donde el rol femenino era dominante, no pastoral, sino manipulatorio. El problema no era el género, era la falta de formación y la distorsión doctrinal. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para corregir precisamente esas desviaciones. En 1 Timoteo 1:3-4 lo dice claramente: «Te rogué que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina». El propósito era ordenar el caos teológico, no imponer un veto espiritual basado en el sexo. Y si el mandato de silencio se aplicara literalmente y sin excepción, entonces también debería prohibirse hablar a los hombres que enseñaban errores. Pero Pablo nunca hace eso. Él exhorta a todos a aprender en sujeción y con buena doctrina, sin importar si son hombres o mujeres. La corrección era circunstancial, no doctrinal.
Además, en Tito 2:3, el mismo Pablo instruye a las mujeres mayores a enseñar. Si él creyera que ninguna mujer debe enseñar, ¿por qué mandaría lo contrario? Esto muestra que la enseñanza no está prohibida por el género, sino condicionada por la madurez y la doctrina. Lo que Pablo restringe es el abuso de autoridad, no el ejercicio del ministerio cuando éste se alinea con la verdad. En Romanos 16, Pablo saluda a varias mujeres por su servicio activo en la iglesia. Una de ellas es Febe, a quien llama diaconisa de la iglesia en Cencrea, y a quien encarga entregar la carta a los romanos. No solo reconoce su liderazgo, sino que la encomienda como portadora del mensaje apostólico, un rol de máxima confianza y autoridad. Otro pasaje frecuentemente usado para silenciar a las mujeres es 1 Corintios 14:34-35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Pero este texto, cuando es leído fuera de su contexto, pierde su significado original. Solo unos capítulos antes, en 1 Corintios 11:5, el mismo Pablo reconoce que las mujeres oraban y profetizaban en público. Si hubieran estado prohibidas de hablar en la iglesia, Pablo no tendría necesidad de regular cómo debían hacerlo con decoro. La contradicción es evidente solo si se interpreta sin contexto, pero al entender que 1 Corintios 14 aborda el orden en el culto, donde había desorden y confusión en el uso de los dones, el llamado al silencio no es absoluto, sino regulador. Era una llamada a evitar interrupciones impropias, no una prohibición a la participación femenina bajo la dirección del Espíritu. Las Escrituras no se contradicen, y si algo parece entrar en conflicto, no es la palabra la que falla, sino nuestra interpretación. La Biblia muestra mujeres enseñando, profetizando, liderando, y el Espíritu Santo no cambia. Lo que sí cambia es nuestra disposición para leer el texto con integridad y humildad. Y al hacerlo, se revela con claridad que ninguna palabra de Pablo pretende cancelar lo que Dios ha autorizado. Más bien, sus cartas buscan preservar la pureza doctrinal, ordenar el culto, proteger la unidad de la iglesia, pero jamás imponer restricciones basadas en el sexo de los creyentes. En realidad, las verdaderas enseñanzas de Pablo sobre el cuerpo de Cristo anulan cualquier intento de jerarquía basada en el género. En 1 Corintios 12:18-21, Pablo describe cómo Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo como quiso y afirma que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Esta verdad no solo dignifica, sino que reivindica el papel de aquellos que el sistema desprecia. Si las mujeres han sido vistas como menos, es precisamente a ellas a quienes Dios quiere honrar, según este principio del reino. Y si el Espíritu distribuye dones según su voluntad, no puede ser lícito que una iglesia impida su manifestación basándose en normas humanas que contradicen el orden divino. En toda sana interpretación bíblica, el contexto es esencial. Y cuando se estudia con profundidad cada pasaje problemático, lo que se descubre no es un veto, sino una corrección a abusos, un llamado al orden, un esfuerzo pastoral por mantener la verdad. Nunca se presenta un diseño en el que la mujer sea espiritualmente inferior, ni una ley que prohíba su liderazgo espiritual. La ley del Espíritu, revelada en Cristo, da vida, y esa vida se manifiesta en toda carne que ha sido redimida, sin importar si nació hombre o mujer. Hay quienes insisten en aferrarse a estos textos para justificar su postura, pero lo hacen ignorando el peso completo de la Escritura. No se puede construir una doctrina sobre el silencio femenino en la iglesia sin ignorar el testimonio amplio de la Biblia. Las mujeres que fueron testigos de la resurrección, las profetisas del Antiguo y Nuevo Testamento, las colaboradoras apostólicas, las maestras reconocidas, todas testifican en contra de esa interpretación limitada. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y esa libertad no conoce muros cuando el propósito es glorificar a Cristo y edificar su cuerpo. La fidelidad a las Escrituras
no se mide por repetir versículos, sino por discernir su intención y aplicarlos a la luz del Evangelio. Un Evangelio que restauró a la mujer caída, que sanó a la que sufría en silencio, que incluyó a la que otros despreciaron, que confió en su voz para anunciar verdades eternas. Jesús no leyó la ley para limitar, la leyó para cumplir y transformar. Y cada vez que tocó a una mujer, no la redujo, la levantó. ¿Cómo podría entonces su iglesia hacer lo contrario? Cuando se interpreta la Biblia con el Espíritu, la letra ya no mata. La letra revela, vivifica y edifica. Y al observar cómo Dios ha obrado a través de mujeres desde Génesis hasta Apocalipsis, no queda duda de que las barreras han sido humanas, no divinas. El corazón del Padre ha sido siempre usar a quien se dispone, y la voz de su Hijo sigue llamando a mujeres a servir, a predicar, a enseñar, a pastorear. No porque la cultura lo permita, sino porque el reino lo demanda. No porque la sociedad haya cambiado, sino porque el Espíritu nunca ha dejado de hablar. Hoy, muchas mujeres siguen siendo silenciadas no por Dios, sino por estructuras humanas que han perdido de vista el modelo de Cristo. Pero su voz no será apagada, porque el que las llamó no se retracta. La palabra que sale de su boca no vuelve vacía, y su espíritu sigue repartiendo dones sin consultar al sistema. El error no está en las Escrituras, está en la ceguera de quienes las usan para imponer límites que Dios nunca estableció. Por eso es urgente volver a la fuente, no con ojos doctrinales, sino con los ojos del Espíritu, porque sólo así se disipan las tinieblas del prejuicio y se alza la luz de la verdad. La palabra nunca fue escrita para mantener estructuras humanas, sino para revelar el corazón de Dios. Y ese corazón late por ver a cada hijo e hija sirviendo en la plenitud de su llamado. La mujer que enseña, que guía, que cuida, que pastorea, no se está rebelando contra la Escritura. Está respondiendo a ella, porque fue Cristo mismo quien dijo: el que quiera ser el mayor, sea vuestro servidor. Y ese servicio, cuando es ungido por Dios, no conoce barreras. Solo conoce obediencia. Desde el inicio de la revelación bíblica, el Espíritu de Dios ha operado de forma libre, sin sujetarse a las restricciones que los hombres insisten en imponer. Su mover es soberano, su elección es intencional, y su poder no se administra según criterios humanos. Él unge, capacita y envía sin que el género sea un factor determinante. Cuando el Espíritu Santo desciende, lo hace sobre carne dispuesta, sobre vasos rendidos, sobre corazones obedientes. El libro de los Hechos no inicia con una proclamación doctrinal sobre estructuras jerárquicas, sino con una manifestación gloriosa del Espíritu derramándose sobre hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, como cumplimiento de una promesa que ya estaba escrita y que sigue en vigencia. Pedro, lleno del Espíritu, declara sin titubeos: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Esta declaración no es poética, es profética. No es decorativa, es normativa. Toda carne no deja espacio para excepciones por género. El Espíritu no consulta al consejo religioso ni al sistema social antes de actuar. Él ejecuta la voluntad del Padre con absoluta libertad. Cuando desciende, lo hace con propósito, con poder y con dirección específica. Y lo hace sobre mujeres igual que sobre hombres. Las llena, las transforma, las guía y las impulsa a cumplir un llamado que no nace de su deseo, sino de su obediencia. Negar que una mujer pueda ser pastora es ignorar que el Espíritu la puede haber ungido, capacitado y enviado con la misma intensidad y autoridad que a cualquier hombre. El ministerio del Espíritu nunca ha estado restringido por normas humanas. Él no se acomoda al prejuicio, Él rompe el molde. Desde el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu se manifiesta sobre mujeres.
En Éxodo 15, María, hermana de Moisés, es reconocida como profetisa, guiando al pueblo con cántico inspirado por el Espíritu después de cruzar el Mar Rojo. No solo cantaba, dirigía una expresión espiritual colectiva, validada por el respaldo de Dios. En el libro de Jueces, Débora profetiza, juzga, lidera y guía al pueblo en batalla. El respaldo no era simbólico, era efectivo. El Espíritu estaba con ella y su liderazgo era reconocido. En Tercero de Reyes, Hulda es consultada como profetisa para discernir la voluntad de Dios en un momento clave. Su palabra fue definitiva para una generación. Estos eventos no son adornos narrativos, son evidencia de que el Espíritu no ha puesto nunca un límite basado en el género. En el Nuevo Pacto, esta obra se intensifica. La profecía de Joel, citada en Pentecostés, habla de un derramamiento que incluye a las hijas. La palabra usada en griego para profetizar implica declarar públicamente la voluntad de Dios con autoridad espiritual. Si las hijas profetizan, entonces son portadoras de dirección divina. La profecía, al igual que el pastoreo, guía, edifica, exhorta y corrige. Implica hablar con autoridad espiritual en nombre de Dios. Es imposible sostener que una mujer puede profetizar, pero no puede pastorear, cuando ambas funciones requieren la misma fuente, el mismo respaldo y la misma responsabilidad. Limitar a la mujer en su ejercicio pastoral mientras se acepta su don profético es aplicar una lógica que el Espíritu nunca ha seguido. En 1 Corintios 12, Pablo explica que el Espíritu distribuye dones a cada uno en particular como Él quiere. Esta frase elimina cualquier prerrogativa humana. El Espíritu no reparte dones por demanda, ni por tradición, ni por estructura eclesiástica. Él da según su voluntad. Y si ha dado a una mujer el don de pastor, esa asignación no puede ser negada sin negar al mismo Espíritu. Los dones no son etiquetas, son herramientas espirituales para edificar el cuerpo de Cristo. Negar a una mujer la posibilidad de ejercer un don que ha recibido directamente del Espíritu es desobedecer la operación divina en favor de una estructura religiosa caduca. La enseñanza de Pablo en Gálatas 3:28 es inseparable de esta verdad. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta unidad no es simbólica, es espiritual. Implica igualdad de acceso, de valor, de dignidad y de función cuando el Espíritu lo determina. No significa que todos hagan lo mismo, sino que todos pueden ser llamados a lo que Dios quiera. En Cristo, las distinciones que marcaban las limitaciones del mundo natural son abolidas en favor del diseño eterno. No hay un Cristo para hombres y otro para mujeres. No hay una unción diferenciada. Hay un mismo Señor, un mismo Espíritu y un mismo llamado a vivir en obediencia plena. El libro de los Hechos no describe una iglesia donde el liderazgo estaba exclusivamente en manos masculinas. Describe una comunidad guiada por el Espíritu, donde las decisiones eran tomadas no por votaciones, sino por dirección espiritual. En ese contexto, encontramos a mujeres como profetisas, colaboradoras y líderes influyentes en las iglesias domésticas. En Hechos 21:9 se menciona a las 4 hijas de Felipe, quienes profetizaban. Si lo hacían, era porque el Espíritu hablaba a través de ellas. Y si el Espíritu hablaba a través de ellas, el pueblo debía escucharlas. Esto equivale a reconocer que había autoridad espiritual en sus voces, autoridad que provenía del cielo, no de una credencial otorgada por hombres. El Espíritu Santo, desde Pentecostés hasta hoy, sigue obrando con la misma libertad y poder. Su mover no se ha detenido, su voz no se ha acallado, y su dirección no se limita a un grupo cerrado de elegidos. El mismo Espíritu que capacitó a los apóstoles, que reveló verdades a Pablo, que inspiró las cartas del Nuevo Testamento, es el que hoy levanta a mujeres con el fuego del Evangelio ardiendo en sus corazones.
no porque lo deseen, sino porque fueron llamadas, no por ambición, sino por obediencia. Y si fueron llamadas, fueron capacitadas. Y si fueron capacitadas, deben ser reconocidas, no por méritos humanos, sino por obediencia al Espíritu que las envió. El rechazo a la obra del Espíritu por causa del género es más que una postura doctrinal. Es una resistencia a la voluntad de Dios. Es cerrar los oídos a la voz que aún habla. Es endurecer el corazón ante la evidencia de un mover que no ha cambiado. Hebreos 13:8 declara: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Espíritu que obró en el ministerio terrenal de Jesús sigue obrando en su cuerpo, que es la Iglesia. Restringir lo que Él habilita es desalinearse con su propósito. Es colocar la tradición por encima de la revelación. Y eso tiene consecuencias, porque cuando se apaga el Espíritu, se apaga la dirección. Cuando se ignora su voz, se pierde la visión. La historia del pueblo de Dios está marcada por momentos en los que Él sorprendió a todos al levantar líderes donde nadie los esperaba. El Espíritu se movía en lugares despreciados, en vasos frágiles, en figuras inusuales, pero lo hacía con poder. Y el criterio no era la apariencia, ni el linaje, ni el género. Era la disposición a obedecer. Isaías 66:2 afirma: Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Esta es la única condición para ser usado por Dios. No el sexo, no el rango, no la aceptación humana, solo la humildad y la reverencia a su voz. Hoy, esa voz sigue llamando, sigue susurrando en el secreto, sigue encendiendo corazones, y muchas de esas voces son femeninas. Voces que predican, que oran, que interceden, que enseñan, que pastorean, no porque alguien se los permitió, sino porque el Espíritu las llenó. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad para cumplir el propósito. Libertad para servir con poder. Libertad para obedecer sin miedo, porque donde hay Espíritu hay autoridad. Y donde hay autoridad legítima, no se necesita permiso humano, solo se necesita obedecer. El rechazo al ministerio pastoral femenino no es una diferencia de opinión, es una desobediencia a la dinámica del reino, porque el reino no se edifica con criterios naturales, se edifica por el Espíritu. Zacarías 4:6 lo deja claro: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con cargos, ni con reglamentos, ni con títulos. Es con el poder invisible, pero imparable del Espíritu Santo. Y cuando Él unge a alguien para pastorear, esa persona se convierte en instrumento del cielo, independientemente de su género. La iglesia que ignora esta verdad se arriesga a resistir al mismo Dios que dice servir. Porque si el Espíritu actúa, ¿quién puede detenerlo? Si Él unge, ¿quién puede desautorizar? Si Él envía, ¿quién puede cuestionar? Nadie. Porque toda autoridad en el cielo y en la tierra pertenece a Cristo. Y su Espíritu no actúa en contradicción con su palabra, actúa en cumplimiento de ella. Y la palabra ha declarado que en los postreros días Él derramará de su Espíritu sobre toda carne. Ese tiempo no es futuro, es ahora. Y la obra ya está en marcha. Hay una evidencia que ningún argumento puede contradecir, una prueba que trasciende toda estructura humana y que el mismo Jesús estableció como criterio definitivo para reconocer a los suyos: el fruto. En Mateo 7:16, el Señor declara con absoluta claridad: por sus frutos los conoceréis. Esta afirmación no distingue entre hombre o mujer, no se refiere a linajes, a títulos ni a géneros. El fruto es la señal que valida el llamado, la evidencia visible de una raíz escondida en Dios. Y cuando una mujer, ungida por el Espíritu, produce fruto en el ministerio pastoral,
transformando vidas, restaurando familias, edificando la iglesia, guiando con sabiduría y amor, pues ese fruto habla más alto que cualquier tradición o argumento doctrinal. Dios no respalda un ministerio por el sexo de quien lo ejerce, sino por su obediencia, por su disposición a vivir rendido, por su fidelidad al mensaje del Evangelio. En Juan 15:8, Jesús dice: «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos». La glorificación de Dios no está ligada a la estructura humana, sino a la manifestación de fruto espiritual. Si una mujer ha sido llamada y en su ministerio se evidencia fruto, ese fruto no puede ser negado sin negar también al Dios que lo ha producido, porque todo lo que nace de él lleva su marca. Y su marca es la transformación, la edificación, la multiplicación del reino. A lo largo de la historia bíblica, los frutos han sido la validación de aquellos que fueron verdaderamente enviados. Cuando Moisés fue cuestionado, Dios respondió con señales. Cuando Pablo fue rechazado por algunos, su obra entre los gentiles habló por sí misma. Cuando Jesús fue acusado, sus obras confirmaron su origen. Y así también, en cada generación, Dios ha respaldado a los que Él ha llamado con una evidencia que no puede ser falsificada: el impacto real del ministerio. Un ministerio que libera, que sana, que enseña con verdad, que forma discípulos, que restaura el quebrantado, que guía con mansedumbre, que corrige con autoridad, no puede ser obra de la carne. Es obra del Espíritu, y el Espíritu no produce fruto donde Él no ha sembrado primero su llamado. Pablo enfrentó críticas, desconfianza, rechazo, pero su respuesta nunca fue defender su biografía. Su defensa siempre fue el fruto de su apostolado. En 1 Corintios 9:2 escribió: «Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor». El fruto era su carta de presentación, su legitimación espiritual. Y esa misma regla aplica hoy. Cuando una mujer ejerce el ministerio pastoral con fruto evidente, con vidas transformadas, con comunidades edificadas, con dirección espiritual clara, entonces su llamado no necesita más defensa, porque su sello es visible, y quien lo selló fue el mismo Espíritu Santo. Ninguna estructura humana puede producir fruto espiritual verdadero. Ningún sistema por sí solo puede dar vida. Solo el Espíritu puede generar fruto que permanece. Y si ese fruto aparece en la vida y el ministerio de una mujer, no puede haber duda de que ha sido Dios quien la ha llamado. No se trata de imitación, ni de ambición, ni de moda. Se trata de obediencia. Se trata de responder con humildad a una voz que llama, unge y envía. Y esa obediencia, cuando es genuina, siempre produce fruto. No porque la mujer sea más o menos capaz que el hombre, sino porque ha sido apartada por Dios para cumplir una tarea específica. Y donde hay unción, hay resultado. Donde hay respaldo, hay fruto. Jesús nunca enseñó que el género era el filtro para evaluar un ministerio. Enseñó que el fruto lo es. En Mateo 12:33 afirma: «El árbol bueno da buen fruto». Y este principio permanece inalterado. Un árbol bueno no se define por su género, se define por su raíz. Si está arraigado en Cristo, si está nutrido por el Espíritu, si ha sido plantado por el Padre, dará fruto. Y ese fruto, por sí solo, será suficiente para identificar que ha sido enviado. Por eso, no se puede hablar de restricción al ministerio pastoral femenino sin ignorar la evidencia viva de mujeres que a lo largo del mundo están pastoreando con autoridad, con amor, con verdad y con resultados que solo el cielo puede producir. Lo que valida a un pastor no es su nombre, su formación, su aceptación, ni siquiera su experiencia, es su fruto. Es su capacidad de guiar al pueblo hacia Cristo, de alimentar al rebaño con la palabra,
de velar por las almas, de discernir con sabiduría, de corregir con gracia. Estas cualidades no están atadas al sexo, están atadas al espíritu. Y si una mujer camina en esa unción, entonces su ministerio está validado por el mismo criterio que Jesús estableció, el fruto. Nadie puede refutar lo que Dios respalda. Nadie puede cerrar una puerta que el cielo ha abierto. El fruto no se puede falsificar. Puede haber talento, carisma, estructura, pero si no hay fruto espiritual, no hay llamado genuino. Y si hay fruto espiritual, entonces el género deja de ser un argumento. Porque el fruto es la evidencia que Dios ha puesto en sus siervos para confirmar que están caminando en su voluntad. Negar a una mujer el ejercicio del ministerio cuando hay fruto es negar el obrar del Espíritu, es despreciar lo que el cielo ha producido, es colocar la forma por encima de la sustancia. Pero el reino de Dios no se edifica sobre formas, se edifica sobre verdades eternas. Y una de esas verdades es que el fruto valida el llamado, no el género del ministro. La verdadera pregunta nunca fue si una mujer puede ser pastora. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a reconocer la voz de Dios cuando rompe nuestros esquemas, cuando desborda nuestros límites, cuando se manifiesta donde menos lo esperábamos. Porque el reino de Dios no avanza por consenso, avanza por obediencia. Y si algo quedó claro en la vida y el ministerio de Jesús, es que el mayor obstáculo para ver la gloria de Dios no fue el pecado evidente, sino el corazón cerrado al mover divino fuera de los moldes religiosos. Jesús se reveló como agua viva, pero muchos no bebieron porque esperaban una copa distinta. Se mostró como luz, pero algunos prefirieron la penumbra de sus tradiciones. Hoy, el Espíritu sigue hablando, sigue llamando, sigue enviando, pero la voz no siempre viene por el canal esperado. Y ahí está la prueba del corazón. No se trata solo de si una mujer puede pastorear, sino de si nosotros podemos ver a Cristo reflejado en ella, porque Él sigue pastoreando a través de sus siervos y sus siervas. Y cuando su presencia se hace evidente, el género se vuelve irrelevante, porque lo que impacta no es la forma, sino la gloria que la habita. Negarse a ver a Dios donde Él está obrando es cerrarse al crecimiento, a la transformación, a la plenitud de su propósito. La iglesia que reconoce el llamado sin prejuicio es la iglesia que crece, que madura, que se expande en poder y verdad. Porque no hay límites humanos capaces de contener al Dios que decidió derramar su espíritu sobre toda carne. La pregunta ha sido respondida. Ahora el reto es nuestra respuesta. ¿Podremos nosotros rendirnos al diseño divino aunque contradiga nuestras estructuras? ¿Tendremos el valor de honrar lo que Dios ha establecido, aun cuando nos incomode? Porque al final no se trata de quién puede, se trata de a quién Dios ya ha llamado, y a esos les toca obedecer.